Yo soy la respuesta, dijo Jesús. Entonces, si Él es la respuesta, toda prueba necesita una respuesta. Jesús es la respuesta, hermano. Ahora, en medio de una crisis, en medio de una situación como la que se está viviendo, tenemos que usar la conciencia y la mente para ver cómo vamos a salir adelante. Yo estaba platicando con un pastor. No conozco muchos pastores alrededor de donde nosotros estamos, pero es mi anhelo conocer más pastores para que oremos y nos fortalezcamos juntos. Pero estoy conociendo algunos que están pastoreando iglesias hispanas como la de nosotros. Entonces él me decía que hay una crisis que está sucediendo en el país y que obviamente la gente más afectada es la gente hispana, o la gente que no tiene muchas veces su legalización de su licencia y tantas cosas que carecemos. Y el punto es, estamos viendo que esto, en lugar de mejorar, se está poniendo más grave. La situación se está poniendo cada vez más difícil. Falta de empleo, más despidos, más problemas con el seguro médico. ¿Se da cuenta usted lo que está pasando alrededor, verdad? Y nosotros como hijos de Dios tenemos que pensar como debemos de pensar. Si usted sigue pensando como piensan las personas que no tienen a Cristo, la mano de Dios no se va a mover en esta área, porque Dios se mueve solo por un medio, por la fe. Dice Hebreos 11:6, sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces yo le decía a este pastor, le dije, hermano, creo que nuestro llamado, más que nada, más que nunca como pastores, yo tengo que motivar al pueblo de Dios a que le crean al Señor. Yo me tengo que parar aquí, no hablarle a usted y ponerme a llorar por lo que le está pasando. Yo necesito pararme aquí a decirle que en Cristo hay esperanza y que si creemos en Él, algo grande va a suceder. Algo que hablaba con él, le decía, yo más que afligirme, tengo toda mi confianza puesta en el Señor. Creo que estamos viviendo un tiempo de oportunidad para que suceda un avivamiento del mover, del poder de su Espíritu Santo alrededor de nosotros. Lo creo con todo mi corazón. ¿Sabe por qué lo creo? Porque no tiene otra opción usted. No nos queda otra opción sino solo creer que en medio de la nada Dios hará que exista lo que tiene que existir. No nos queda otra opción sino creer que en medio de que no tengamos la ayuda económica del Señor haga un milagro en mi vida, porque tengo fe. No soy cualquier persona, soy un hijo de Dios. Necesitamos más que nunca utilizar nuestra fe. Ese es el medio que no se desgasta. La fe siempre ha estado para socorrer a mujeres, hombres y familias. Y usted puede leer en la Biblia cómo ha habido hombres que por su fe el Señor hizo milagros. Se recuerda a Elías cuando estaba después de un trayecto y había una gran sequía. Dice la palabra de Dios que el Señor hizo que los cuervos vinieran a darle de comer a Elías. Ese mismo Dios es el Dios en el que nosotros estamos creyendo. La fe es más preciosa que el oro. Lo más valioso que tenemos nosotros es nuestra fe, mi hermano. Yo necesito ver cuánta fe tienes tú y cuánta fe tengo yo. Dice Santiago en su carta, muéstrame tu fe a través de tus obras. Muéstrame qué haces tú porque crees. ¿Qué actitudes tienes? ¿Cómo te estás moviendo en lo que crees? Porque es fácil decir que tenemos fe, pero ¿dónde está tu fe? Jesús le dijo en una ocasión a sus discípulos, ¿dónde está vuestra fe? Dijo Jesús. Porque en el momento de la tormenta, en el momento de la tempestad, sentían que se iban a morir, estaban afligidos, ya sentían el temor, el miedo, se había apoderado de ellos. Y Jesús estaba en la barca, y cuando el Señor se pone en pie, reprende el mar y los vientos y reprende a sus discípulos también y les dice, ¿dónde está su fe?
Oiga, no les dijo, pobres muchachos, ya no te caías, Pedro, de la barca que ibas a... No, les dijo, ¿qué pasa con tu fe, Pedro? ¿Dónde está lo que les he enseñado? ¿Dónde está lo que yo les he hablado? De que si la fe es como una semilla de mostaza, que lo que tú le hables al monte, el monte aún se puede mover. Son palabras de Jesús. Jesús dijo que aún los montes se podían mover, hermano. ¿Usted cree que podemos hacer que exista lo que no existe ahorita en nuestros medios? ¿Cree que podamos hacer, ya no porque usted toque puertas y diga, vamos a tocar puertas para ver si me dan trabajo, vamos a empezar a ver? Eso es importante, pero necesitamos creer para que a través de la fe sean creados los trabajos que necesitamos. Recordemos que la palabra dice que todo fue hecho por la palabra. El Señor dijo, sea la luz, y fue la luz, que se acomodaron, aún se acomodaron los mismos cielos. No se podrá acomodar nuestra situación a través de nuestra fe. Necesitamos creer, tener fe. Necesitamos ser personas de fe. Dios necesita que el pueblo se levante y crea. Ahora, ¿sabe dónde se mira la fe? Vaya conmigo a Romanos capítulo 4. Vamos a leer algo del padre de la fe, que es Abraham. Romanos 4, versículo 18. Dice la palabra, él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años. Levante la mano, ¿quién tiene 100 años entre nosotros? No hay nadie que tenga 100 años. Le voy a hablar de un hombre que cuando tenía 100 años todavía tenía fe para creer en un milagro sobrenatural. Ustedes tienen 30, 20, 35, 40 años, están así rositas, rosados, están chonchitos, tienen mucha fuerza. ¿Por qué no califican ustedes para creer por milagros? ¿Cree que hay alguien entre nosotros que no califique, que ya está muy, decían por allá, muy betarro? No, aquí estamos jóvenes, fuertes, el cerebro funciona todavía, los ojos. Estamos bendecidos. Abraham tenía 100 años, hermano. 100 años. Y dice que no se debilitó en la fe, considerando su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, a la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. ¿Estás convencido que tú tienes un Dios que no te va a dejar que te mueras de hambre? ¿Estás convencido que tienes un Dios que no te va a dejar que tus hijos se queden sin estudio? ¿Estás convencido, estás plenamente convencido que tienes un Dios que te ha dado promesas preciosas? Eso es lo importante. Tienes fe, pero ¿en quién tienes fe? Pablo dijo en una ocasión, puesto sus ojos en Jesús. Crean en Jesús, crean en Él, crean en Dios, dijo el Señor Jesucristo. Crean, si creen en Dios, crean también en mí. Muchas veces nuestra fe no está siendo bien dirigida. Si tú tienes un problema, te voy a hacer un test. Cuando tú tienes un problema, tienes una necesidad, inmediatamente tu cerebro funciona buscando una solución. Dime en quién persona tú piensas que te ayuda. Y ahí por eso me dices tú en quién estás creyendo que te puede ayudar. Muchas veces voy a hablarle a mi tío. Voy a ver si viene mi hermano a hablar por mí. En lugar de pensar en Jesús, que es el autor y consumador de la fe, estamos pensando en personas que no tienen la capacidad de darte lo que solo Jesús nos puede dar.